Bien, ya estamos por aquí. Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. A pesar de tus grandes ojeras y dices que estás no tan cansado, creo que no, igual que Marta Olivia y el equipo que hizo una gran cobertura ayer. Yo creo que sí, el cansancio, pero bueno, el periodismo te dice eso, a descansar 1 o 2 horas y vámonos nuevamente a la chamba, de hablar. Vamos. Así es este oficio y hay que aceptarlo. Así es, gracias, Jorge. Marta Olivia López, mucho tiempo sin verte, pero afortunadamente ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Hace Marta Olivia? tanto, Julio, hace tanto. Gracias, muy buenas tardes, un gusto coincidir como cada lunes. Jorge, un abrazote también. Gracias. Ya está por ahí Salvador Frausto, a quien agarramos cuando apenas está acomodando ahí sus triques, pero ya estamos. Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Marta Olivia, Jorge, un gusto arrancar esta semana con ustedes. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, tus primeras impresiones respecto a lo que ha sucedido. Tenemos todo el panorama amplio, tiempo nos falta para analizar lo que ha sucedido, así es que vamos por los puntos, el primer punto que tú quieras colocar aquí en la mesa, Jorge. Bueno, el primer punto que yo quiero colocar es que me sorprendió la cantidad de votos que sacó Morena. Yo realmente no pensaba que los votantes, yo anduve por varios lugares, larguísimas filas, pocos individuos que se querían meter como si estuvieras en la cola de las tortillas, que eran incluso regañados o recomendados por los que estaban formados con horas de anticipación. Yo pude pasar muy rápido, pues, de la tercera edad, pero la gente en realidad estaba tranquila votando. Recibí una serie de videos de compañeros de Nueva York, de Chicago, Jorge Mújica Murías, amigo mío desde hace muchos años, hijo de Emilio Mújica Montoya, y solamente en Madrid vi un grupo que gritaba fuera Morena, fuera Morena, fuera Morena. Creo que para estos compañeros, sobre todo los de Estados Unidos, el INE tiene que tener otra forma para votar, porque algunos en Nueva York llegaron a las 5 de la mañana a formarse para poder votar. Creo que no debemos hacer eso, sino otras cuestiones. En segundo lugar, creo que fue una derrota verdaderamente terrible, no solo de Xóchitl Gálvez, que además salió a decir que había ganado, igual que Santiago Taboada, ni de el trío que seguramente, hasta donde llevo yo recabados datos, el PRD puede y debe desaparecer, ya no tiene nada que hacer ahí. Un Jesús Zambrano levantando la mano a Xóchitl Gálvez, sino también un rotundo triunfo, una rotunda derrota del PRI en el Estado de México. Era su bastión principal y que cayó. Sí. PAN ahí la lleva, pero creo que el triunfo se debe al trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Y para terminar, quisiera en esta primera intervención recordar una frase de su campaña que él puso en acción, que decía, hecho en terracería. ¿Qué quería decir esto? Que había recorrido el país de cabo a rabo, de pueblo en pueblo, en donde a veces hacía mítines con 20 personas, pero ahí estaba, y creo que eso se le debe
pero también a una Claudia Sheinbaum que aceptó desde el primer momento que le dijo López Obrador que se fuera con él, y aguantó e hizo cosas incluso para la clase media que según algunos votaron en contra de Morena, y no lo creo. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia López, tus reflexiones acerca de la jornada electoral de ayer, el primer punto que desees poner sobre la mesa. Sí, claro que hay grandes, de alguna forma ayer estuvimos hablando un poco del tema y demás. Me parece que yo me enfocaría en esta situación, destacar el papel. Creo que los grandes perdedores son el PRI, por supuesto, y el PAN, pero sobre todo los asesores de Xóchitl Gálvez, si es que tenía asesores ahí. Me pareció que le expusieron demasiado durante todo el tiempo. Me parece que era ahora sí que rudeza innecesaria con su propia candidata y que no debió haber habido un poco de prudencia al respecto, debió haber, pero bueno, fue la marca y fue la forma de actuar durante toda la campaña. Es decir, muchas veces cuestiones sin sentido, sin dirección, sin un proyecto claro, sin una propuesta seria, le apostaron al antiobradorismo. Y bueno, mi segundo apunte que tiene que ver con las encuestadoras. Y esto es interesante porque un análisis que hace Mario Campa, por ejemplo, habla de las peores encuestas, las peores encuestadoras. Obviamente, el primer lugar la lleva Massive Caller o Massive Liar, ¿no? Que se dio a conocer. México Elige, GEA-ISA y El Financiero registran fallas garrafales. Y justamente parte de estas encuestadoras son las que le dan la menos aprobación popular al presidente López Obrador, entre 50 y 60. Y bueno, también en ese sentido ya hay el reconocimiento internacional de que López Obrador tendría, al dejar su gobierno, pues una aprobación popular cercana al 80%. Entonces, ¿con qué quiero decir con esto? Que López Obrador pasa a ser el presidente más popular, con mayor aprobación, y bueno, para muestra lo que pasó ayer en las urnas, esta afluencia masiva, y bueno, pues, y a pesar de todo, va a haber muchos impresentables, pero esto lo dejamos para la otra. Muy bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, tu primer punto sobre la mesa referente a las elecciones de ayer, por favor. Sí, para añadir a lo que dice Marta Olivia, lo que está planteando Marta Olivia, sí, las encuestas se reivindican de una manera muy interesante. El 94% de las encuestas que hemos revisado acá le atinaron al ganador para, en el caso de presidente de la República. Solo fallaron Massive Caller y México Elige, y hay una más, creo, por ahí. Y en el caso de gubernaturas, el 80% también le atinan, y en el grado de precisión es un poco menor los porcentajes, pero sin embargo, las encuestadoras, digamos, más conocidas, sí se reivindican y llegan a tener un nivel de precisión muy, muy interesante. Habíamos publicado hace un par de semanas o hace una semana que el promedio de las encuestas está resultando ser una herramienta muy útil. Por ejemplo, el Poll of Polls, el último que se publicó antes de la elección, traía a Claudia con 55% y va a terminar en alrededor de 59, 60. A Xóchitl en 32 y va a andar entre el 28 y el 29%. Y a Álvarez Maínez le daban ahí cerca de su 10% que va a obtener. Entonces sí me parece muy interesante como herramienta de prever estos resultados, sobre todo en los promedios de las encuestas, porque terminan acortando los sesgos hacia arriba y hacia abajo y dándonos un buen pronóstico de lo que va a ocurrir. Y por otro lado, el avance abrumador, el apoyo a Morena, pues muy, muy fuerte. Ganan no solo
la presidencia por un muy amplio margen, 30%, y la jefatura de gobierno por más de 10%, sino que se conquista faltará ver los últimos ajustes, pero es muy probable que se tenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y probablemente también en la Cámara de Senadores, lo cual le permitiría al presidente López Obrador un mes, él con el nuevo Congreso, para sacar adelante algunas reformas que pudiera él dejar de broche final de su sexenio. Y otro ganador pues es Mario Delgado, porque ganan una gubernatura más y varias alcaldías, pero sobre todo el tema de las gubernaturas ya serían 24 gubernaturas con el triunfo en Yucatán y con haber refrendado las otras gubernaturas que estuvieron en disputa en esta elección, y se quedan con bien poquito los demás, el PAN solo con 3 gobiernos estatales, el PRI con 2 y Movimiento Ciudadano con 2. Entonces, la elección de las urnas es un respaldo muy fuerte, muy similar al que se venía pronosticando. El caso incluso de Yucatán estaba pronosticado en varias encuestas, no así lo más sorprendente serían los resultados para las cámaras de diputados y senadores. Y por último, se cerraría esta intervención diciendo que pues una elección tremenda para la oposición, es decir, Xóchitl no llegó ni al 30%, es brutal, el PRD es muy probable que pierda el registro y el PRI se reduce, casi empata con Movimiento Ciudadano como tercera fuerza política en el Congreso. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ahora sí que no tengo ni nada que preguntar, sino qué otro punto quieren aportar, porque hoy pues, a cada quien que vaya escogiendo la parte del enorme menú. Jorge, por favor. Yo te diría que un derrumbe de casi todos los medios impresos, algunos que todavía aparecen ahí como El Día y Uno Más Uno, que estuvieron dale y dale en contra de López Obrador, pero de todos los grandes impresos. No olvidemos que algunos hace meses ficharon a personajes como Germán Martínez para que pues diera la cara y dijera que López Obrador lo había invitado, no sé qué, pero que no respetaba los acuerdos y demás. Me causó hilaridad, perdón, el señor Héctor Aguilar Camín, que casi se desborda en una mesa con Denis Merker, diciendo que esto es el autoritarismo total y que el triunfo de Claudia Sheinbaum está en el estómago de López Obrador. Lo repitió varias veces. Y al final, para cuidar su chamba, dice, bueno, pero Televisa hizo una cobertura y un análisis impecable. Impecable después de que veíamos al señor Leo Zuckerman en La Hora de Opinar y todos los que estaban ahí, incluyendo al desaparecido en estos momentos Jorge Castañeda, que decía hay que lanzarse con todo, hay que sacar el lodo y todo lo demás de cochinadas para ensuciar esto y que Claudia Sheinbaum caiga y demás. Pero de repente entrevistan al señor Raimundo Riva Palacio y dice, yo creo que el inconsciente le ganó, pues López Obrador hizo una genialidad para ganar estas elecciones. Y dije yo, caray, pero hoy escribe, después de decir eso, ahí está grabado, en la mesa donde estaba Denis Merker, dice hoy que no, que hay una elección bicéfala. Vuelve a lo mismo. La señora Claudia Sheinbaum es manejada por
López Obrador. Entonces uno ya no entiende nada de estos famosos analistas. Yo consultando con varios compañeros ya veteranos como yo en estas lides, me dijeron lo que yo podía entender. Esa comentocracia que durante decenios fue muy audaz, cayó. Y tal se cayó que atrás de Xóchitl me pareció ver a Roger Bartra, que hizo una ridiculez al leer aquel comunicado de los 250 señalando que Xóchitl era la izquierda en este país. Una izquierda que al final se encomendaba a Dios para que le diera más votos y que primero salió a decir que ganó y después a decir un discurso concebible. Por lo tanto, yo creo, además lo sumo a esto, porque los jóvenes se sabía en muchas encuestas que no iban a votar ni por Xóchitl ni por otros candidatos, sino por Claudia Sheinbaum. Muy bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, el siguiente punto que quieras poner sobre la mesa, hoy hay menú completito porque hay un chorro de cosas que platicar. Por favor, Marta Olivia. Sí, revisaba yo un poco hablando de los medios y el tratamiento que se da. Me parece, todos los medios que se editan en la Ciudad de México, con unas portadas, parecía que estaban en completa pugna a ver quién adoraba más a Claudia Sheinbaum. Todos, no hay uno solo que se escape. Y bueno, un poco hablábamos anoche acerca de esto, ¿no? De la forma en que los medios tradicionales están dándole un guiño a Claudia Sheinbaum. Y también en este sentido vemos claramente los que siguen enojados son los comentaristas, los opinadores que defendieron la candidatura de Xóchitl Gálvez. O sea, veía por la mañana a Denise Dresser hablar de presidenta, le decía presidenta a Claudia, obviamente, dirigiéndose a ella. Jesús Silva Gerson Márquez hablando de lecciones del deterioro, ¿no? Y también la forma en cómo se dirigían, ¿no? Creo que estoy totalmente de acuerdo con ciertos comentaristas de que dicen que se tiene que elevar el nivel, que es necesario ser más serios en este sentido, porque, por ejemplo, ayer y en estos días, ¿no? Ayer que se empezaban a dar los primeros números, las primeras cuestiones, León Krause, por ejemplo, decía que pues estos primeros números eran de humo. No sé a qué se refería, si a las... pues a las cifras que dieron los primeros fueron los panistas, los prianistas, ¿no? Que salieron a celebrar mucho antes de tiempo, ¿no? Otros que decían que ahí viene, hay un voto oculto que va a de pronto dar la sorpresa. Todos en ese sentido, me parece que creo que cada quien tiene su sesgo, su filiación, pero mentir tan deliberadamente es muy grave aún para esa corriente de opinión que los favorece o que les gustan sus comentarios, ¿no? Pero creo que se debería de elevar el nivel, porque independientemente, y se los digo yo así, abiertamente, ¿no? Si Claudia Sheinbaum no hubiera ganado ayer, mi cara no hubiera sido de tanta felicidad, ¿no? O sea, claramente hubiera estado triste, hubiera estado, pero no mintiendo, ¿no? No mintiendo sobre todo, y tener esa capacidad de ver todos los elementos. Sale el PRIAN-RD a festejar antes que nadie y que fue un claro madruguete sin sentido, ¿no? Con Xóchitl Gálvez con un discurso ahí diciendo que llamaba al presidente a respetar los resultados. Pues claro, una diferencia, no llegó ni al 30%.
y pues obviamente le van a respetar sus votos y demás. Entonces me parece que ese es un punto importante, porque nos puede gustar o no nos puede gustar izquierda o derecha, pero creo que como que tiene que haber una responsabilidad muy grande los que estamos hablando, los que estamos opinando, con datos, con información, y decir abiertamente, aunque ellos están claramente en una forma, pero no mentir. No decir, a ver, INE sí se toca o no se toca, o nada más se toca cuando no me conviene, ¿no? Y veíamos otros comentarios ahí diciendo que la democracia no es donde mandan las mayorías, ¿no? Como ayer. Entonces, cuestiones en el absurdo en ese sentido. Y bueno, el repaso, yo me lo dejo al tercero, el repaso de los impresentables que llegan a las dos cámaras. Bueno, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, el punto que quieras abordar, a mí me llama la atención cómo queda en los estados las gubernaturas, qué fuerzas, ya un poquito lo adelanta Marta Olivia de los impresentables, pero el punto o el tema que quieras del amplio menú, por favor, Salvador. Sí, llama la atención el caso de Veracruz y de Morelos, que sí, la gente le vuelva a dar un apoyo y de hecho importante, ¿no? Por un margen amplio, sobre todo me parece que en Veracruz algunas previsiones se apuntaban a que esos dos estados en poder de Morena, como habían tenido gobiernos pues muy criticados, con fallas bastante malos, no hubo un voto de castigo, es decir, la gente no salió a castigar a Morena, le está dando una segunda oportunidad a esos gobiernos. Me parece que la lectura correcta que debería hacer la coalición encabezada por Morena es entender que les están dando en esos dos casos por lo menos una segunda oportunidad a pesar de los malos gobiernos. Y pues sí, llama eso la atención, llama la atención lo cerrada de las elecciones en Jalisco. Está la candidata de Morena impugnando el triunfo de Lemus en Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, y pues ahí todavía, digamos, va a haber un poco de forcejeo a lo largo de este día y probablemente mañana. Y también pues el caso de Yucatán, un gobierno panista, de tradición panista, donde ahí al revés, es decir, parecía que la gente estaba contenta con el gobierno de Mauricio Vila, según retrataban las encuestas, presumían mucho el modelo de seguridad de Yucatán, la propia oposición, y sin embargo los yucatecos votaron mayoritariamente por la coalición de Morena. Entonces habrá elecciones por cada estado. Arrasó Morena, pero de manera brutal en Chiapas y Tabasco. Es impresionante en esos dos casos. Y bueno, habrá que ver elección por elección. En el caso de la Ciudad de México, que se veía que iba a estar el foco noticioso y efectivamente lo estuvo durante un tiempo, sobre todo por el retraso del anuncio de la consejera presidenta del INE, pero bueno, finalmente termina siendo una ventaja holgada para Clara Brugada, y en alcaldías también recupera Morena, recupera Tlalpan, por ejemplo, emblemática porque es la zona donde vive Claudia Sheinbaum, recuperan Azcapotzalco. Entonces parece que están en disputa fuerte por Álvaro Obregón, digamos, ese es un pellizco fuerte a la zona azul, a la zona panista. Entonces habrá que leer las lecciones de eso. Y por último cerraría diciendo, y la oposición extraviada, es decir, Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, ¿qué cuentas le van a rendir a sus militantes? Me parece que un paso siguiente va a ser las quejas y los reclamos internos en esos tres partidos ante los desastrosos resultados que ofrecieron. En el caso del PRD, los 5 perredistas que queden, pues quizá le hagan una marcha a Jesús Zambrano. Y en el caso de PRI, ¿qué va a pasar, no? Es decir... ¿Y le cierren su oficina? Exacto, van a hacer una marcha en la oficina de
si queda algo, ¿no? Ayer, no me acuerdo quién bromeaba, creo que Alex Páez, bromeaba que se iba a llevar hasta las sillas, ¿no? En alguna intervención que hizo en YouTube, Zambrano. Bueno, pues esa oposición extraviada no mostró ninguna inteligencia, ninguna creatividad, porque sus propuestas eran volver al pasado, es decir, recuperemos el seguro popular, recuperemos las guarderías infantiles, era volver sí, vamos a construir el aeropuerto otra vez en Texcoco. Era de verdad que no hubo un trabajo serio para ofrecer a los ciudadanos alguna oferta con algo de imaginación. Bien, gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, otro punto que quieras ir desarmando y armando de lo que ha sucedido en este terreno electoral, por favor, Jorge. Bueno, hasta donde tengo noticias, Morena pierde Cuauhtémoc. Sí. O sea que el señor Monreal ya también tiene que poner sus barbas a remojar, porque ya perdieron Cuauhtémoc y a lo mejor en Zacatecas empieza una ola bastante seria, y él, que se dice teórico y amante del derecho y demás, pues no pudo ganar Cuauhtémoc. Segundo lugar, hasta donde también me han reportado, si bien el PAN gana Guanajuato, en algunas diputaciones va a ganar Morena. O sea, el PAN, que ha manejado Guanajuato a su antojo, no la va a tener tan fácil. Y ya aislado, ahí en Guanajuato, pues con las broncas que tiene con su fiscal y con su gobernador, la va a tener muy difícil, porque ellos estaban muy esperanzados a ampliar ese tipo de cuestiones. En tercer lugar, yo creo que si bien se vuelve a ganar la mayoría de Morena en la Ciudad de México, se tiene que hacer un esfuerzo muy serio para a una serie de personajes impresentables como este señor Giovanni Gutiérrez, que ganó no por muchos puntos, porque pusieron ahí a una señora Hanna de la Madrid que no pudo competir, que no hizo trabajo en esta delegación, que no llevó a cabo su chamba, sino que la pusieron no sé quién. Pues tendrán que ver qué se va a hacer en Coyoacán, porque es inconcebible que desde Chile Mauricio Toledo siga ganando elecciones. Y creo que hay que hacer una verdadera Morena en serio. Yo creo que a lo mejor el señor Mario Delgado se siente muy orondo y dice, pues yo hice mi trabajo y vean ustedes los resultados. No, los resultados son de un esfuerzo durante años que llevaron a eso, que la gente ya no quiere regresar, sino que quiere ir a algo nuevo. Entre ellos los jóvenes, muchos jóvenes fueron a votar y votaron, estoy seguro, por Morena. Hay que hacer un nuevo diseño de esto para tener un partido más competitivo, más serio y con menos lastres que tenemos. Bien, Jorge. Marta Olivia, los impresentables, por favor. Los impresentables, sí. Antes de los impresentables, el comentario acerca de la felicitación que da Biden a Claudia Sheinbaum. Solamente agregar que pues con esto automáticamente le cierra las puertas a la oposición para ir a quejarse nuevamente y hablar de fraude y demás. Y los impresentables, por ahí Ángel Nakamura nos hizo una nota en nuestro sitio, en un 2x3, donde dice que de acuerdo a al programa de resultados preliminares,
Morena, PT y el Verde tendrían mayoría calificada y simple en la Cámara de Diputados y en el Senado. La mala, pues para ellos, obviamente, es que los opositores con los que tendrá que lidiar el legislativo, según datos del PREP, pues son los siguientes. Están Jorge Romero, del cártel inmobiliario, donde va a una diputación federal. Está Julen Rementería, aliado del cabecismo, en el caso de nosotros que tenemos claro, Kenia López Rabadán, también ahí, César Augusto Verástegui Hostos, exsecretario general de gobierno, cacique de la zona cañera en la frontera y uno de los operadores de los triunfos en algunos municipios de Tamaulipas. Por el PRI, pues llegan Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública en el sexenio de Peña Nieto, pues que no se llevó para nada bien con el magisterio. Y bueno, recordemos toda aquella palabra de esa corrección que le hizo la niña de que dijo, hay que leer más, ¿no? Así que, sí. Recordando esto. Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila y símbolo de los perfiles caducos del priismo, obtendrá también una diputación federal. Silvana Beltrones, hija del ex senador y expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien también va. Y bueno, ella acusada en los Panama Papers, que está ahí involucrada. Y bueno, es que en este caso fue en marzo del 2021 cuando el periódico El País informó que las autoridades de Andorra imputaron a la política, a Silvana Beltrones, por presunto blanqueo de capitales, señalamientos pues que negó. ¿Quiénes más llegan? Pues Chucho Zambrano, que se puede decir más de él, ¿no? Haber apoyado las reformas estructurales y al peñismo. También llega Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y otro aliado de Peña Nieto. Y los senadores, en el caso del Senado, los partidos de la Cuarta T tendrían 82 senadores, necesitaban 85 para mayoría calificada. El PAN tendría 22 y el PRI 17. MC tendría 5 y el PRD 2. En el Senado, pues Marco Cortés encabeza la lista de los impresentables, Ricardo Anaya, quien llega por la puerta trasera, pero pues ahí está él, va a tener que agarrar un vuelo de Estados Unidos a México porque no se encuentra por acá después de ese tour en colonias, comunidades y más. Lili Telles pierde pero gana, es decir, iba en la lista de, va en pluri, pero por mayoría perdió. Así que directamente la gente no la quiere, pero bueno, ahí va a estar. ¿Quién más va a estar? Francisco Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón e integrante del Yunque, también va a ser senador. Alito Moreno, pues ¿qué podemos decir de Alito? Anoche el más feliz de festejar, pues era precisamente él. Alito Moreno, ya dijimos, Manlio Fabio Beltrones, Carolina Vigiano, la esposa de Rubén Moreira, ex candidata al gobierno de Hidalgo, Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, son los priistas que van. Así que estos son parte de los impresentables que va a estar interesante el debate y el Congreso, Julio. Bien, muchas gracias. Salvador Frausto, lo que quieras decirnos sobre este tema, nada más déjame agregar, porque luego desde ayer andamos con que los hechos políticos y los hechos en general parecen demasiado asociados con la literatura, y hay cosas, hubo actos de campaña, como esa campaña que hicieron en la que mantuvieron la idea de que seguía en campaña una persona que ya estaba muerta, por ejemplo, o lo de quien se murió en Tamaulipas por la caída de una palma, por un ventarrón, cuando uno pensaría que podría haber muerto pues de una situación política fuerte o algo así, ¿no? Fue una palma. Bueno, colapsa el edificio y antiguo centro nocturno del Patio en la calle de Atenas en la alcaldía Cuauhtémoc. 2 personas resultan lesionadas y 2 vehículos aplastados. Cerca de la 1 de la tarde se reportó ese derrumbe en la calle Atenas y su cruce con Bucareli.
una persona se encontraba caminando sobre la acera cuando colapsó la estructura, cayendo sobre un vehículo tipo sedán estacionado y un camión turístico, además de un oficial de la policía que se encontraba en el lugar. Y bueno, Salvador Frausto, sabiendo que el patio fue lugar de las glorias esplendorosas de la farándula y las presentaciones de los grandes artistas de época y no sé cuántas cosas, Y de los políticos y de los también. políticos, sí. Sí. Los políticos ahí iban, pues en visitas nocturnas muy especiales y era un centro de exposición de las élites políticas, económicas. La farándula se cayó, que claro, ya tenía mucho rato ahí abandonado el edificio, se cayó en un día en el cual también se caen las presuntas glorias del pasado, de la política que estamos viendo luego de estas elecciones. Luego de este breviario literario político, Salvador, lo que tú quieras plantear, por favor. Sí, qué bueno que José José no vio este episodio, sí. Se hubiera entristecido, hubiera cantado con más sentimiento el triste. Sí. Pues hizo toda una época, José José y muchos otros miembros de la farándula, y qué buena comparativo, ¿no? Se derrumban los partidos políticos tradicionales, este emblemático centro de espectáculos donde iban los políticos y donde se formaron una gran cantidad de artistas y íconos de la cultura popular mexicana. Y también otro gran derrumbe es los comentócratas de la alternancia. Es muy interesante cómo dominan, lo hemos platicado en varias oportunidades en tu espacio, Julio, el tema de cómo están sobre representados en los medios de comunicación, en columnas y en espacios de la radio y de la televisión, los comentócratas que ya no les da para analizar la política como está ocurriendo, están anclados en un análisis pues muy sesgado, muy enojado, muy de ceño fruncido sobre la realidad, culpan a los ciudadanos de no darles la razón, es decir, de que sus análisis no cuadren, no funcionen, no sirvan para que la ciudadanía norme sus criterios. Ese derrumbe de la intelectualidad, de la transición o de la alternancia, me parece dramático y también interesante, pues muchísimas voces, incluido el espacio que tú encabezas, Julio, en donde se escuchan otras maneras de interpretar la realidad en varios programas de YouTube que han surgido durante los últimos años y en espacios radiofónicos, en espacios que también algunos medios han abierto. Entonces me parece que ahí hay otra lección interesante porque la interpretación de la realidad política les está fallando de manera muy, muy fuerte. Y la otro asunto, para rematar esta intervención, es en lo que me he entusiasmado las últimas semanas, cómo la inteligencia artificial nos está sirviendo para tomar el pulso de lo que va a pasar en los eventos políticos. Es decir, en todas las mediciones que hacíamos en Millenia, esta central de datos e inteligencia artificial, medíamos cómo la gente, mucha gente me decía, no, está sesgado a favor de algunos candidatos, pero las mediciones en cuanto a sentimientos positivos, era muy fuerte el apoyo de las redes sociales al momento de reaccionar frente, cada que se hablaba de Claudia Sheinbaum o Clara Brugada, tenían siempre una serie de sensaciones, sentimientos positivos detrás de las conversaciones que hay sobre ellas, o sobre Jorge Álvarez Maínez. Nos permitió advertir que venía una figura que finalmente tuvo un 10%, una votación histórica para ese partido, y también siempre salían con mayores sentimientos negativos, que son los que tienen que ver con enojo, con disgusto, con miedo incluso, Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez. Es decir, las herramientas de inteligencia artificial nos permiten leer en las redes lo que la parte de la sociedad está discutiendo y lo que está sintiendo sobre su clase política. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez,
¿Cuántos pueden cantar todo aquella de Manuel de todo se derrumbó? Porque no solo es el centro nocturno, el Y patio la que de era. Juanga que estuvo ahí, Sí, pero Juan. qué necesidad. Pero qué necesidad. Entonces, muchas, algunas expectativas se derrumbaron. Recordemos Mariana Rodríguez, que no pudo ganar, al menos Pero, en las cifras que van hasta ahorita la presidencia municipal de Monterrey. Otros personajes que también parecía que estaban muy encaminados y finalmente no llegaron. Lili Telles, que va a llegar porque tuvo, no sé cómo dicen allá en el norte, vaga, es una vaga que hizo que la registraran como candidata a pelear por mayoría, lo cual perdió, pero también de plurinominal, entonces va por la Se otra llaman vía. Perdón. gandallas, gandallas, Pues decimos. gandalla, fue una gran gandallismo. O sea, los dos pierden una y ahora dice, pero de cualquier manera seguiremos representando al Estado de Sonora y sus intereses desde la minoría, pero así nada más. Entonces, bueno, pues muchas cosas que se han derrumbado. Jorge, lo que quieras abordar de este tema. bueno, ya decía Marta Olivia, los impresentables, pero ¿qué van a hacer estos impresentables? ¿Van a seguir con su discurso anti López Obrador? ¿Van a plantear algo novedoso al país? Aurelio Nuño dirá, ¿vamos a hacer una reforma educativa más? No, yo creo que esos impresentables va a ser como la gran mayoría de la Cámara de Diputados y de senadores, Julio y compañeros. Yo que en varios periodos estuve como reportero ahí, de los 500 diputados, solamente el 10% subían asiduamente a la tribuna. Y había al final del periodo de los diputados varios fotógrafos que estaban esperando a los 450 que no habían hecho nada para que se subieran a la tribuna, posaran haciendo discursos estilo Demóstenes, que decían que era un gran orador, les tomaban fotos y se las vendían muy caras a esos 450. Afortunadamente, Claudia Sheinbaum dice que va a hacer un recorte en eso. Ojalá se pueda hacer y, como se ha planteado desde hace muchos años, lleguen a la Cámara de Diputados todos los partidos que participen, que haya además nuevos partidos y que el INE no ponga tantos obstáculos para que llegue a constituirse un partido, y que si un partido saca el 1% tenga un diputado, y si el otro saca el 30% tenga 30% de 100 de diputados. Eso es una. Y escuchando a nuestra queridísima Claudia Villegas, y ya con esto termino, yo creo que es indispensable que Claudia Sheinbaum vaya planteando una reforma fiscal. Y lo digo por lo siguiente, ni siquiera porque es la izquierda y no. La propia Organización de Comercio y Desarrollo Económico dice, México está rezagadísimo en el cobrar impuestos. Mientras los miembros de la OCDE recaudan el 34% y los miembros de América Latina recaudan entre el 21 y el 22%, México recauda el 17%. Ya sé que el señor López Obrador tuvo que hacer recortes brutales en muchas cosas. Yo creo que ya no se vale. Hay que hacer una reforma fiscal y hay que evitar que los bancos que ganan como nunca en el mundo empiecen a dejar de ganar esas cantidades multimillonarias
porque yo he dicho y repito, BBVA Bancomer gana más del 35% en México de lo que gana en todo el mundo. Estos son, como les gusta a estos comentócratas, datos durísimos, y jamás en la campaña dijeron hay que hacer una reforma financiera y fiscal. Bien, gracias, gracias. Marta Olivia, antes de pedirte tu opinión sobre lo que desees de estos temas electorales, déjame hacer un anuncito para decirle a quienes nos siguen en la audiencia que luego de que terminemos esta mesa vamos a tener la información, el resumen informativo, que no lo hicimos al principio por entrar directamente al tema electoral con Temoris Greco y con Federico Bonazo, pero tendremos toda la información, los segmentos de videos, las declaraciones del presidente López Obrador sobre diversos temas, actualización informativa, tendremos todo ello. Vamos a platicar también con nuestros enviados ayer que estuvieron cubriendo los jóvenes reporteros de la tripulación astillero. Van a estar tanto Alex Fernanda, Camila Olvera, Luis Fernando Salas e Isaac Rosales, que nos platiquen un poquito de lo que vieron, lo que vivieron, lo que percibieron, y vamos a tener, además de todo ello, más información. Y hoy en la noche, hoy lunes, vamos a tener la Mesa del Más Allá. La Mesa del Más Allá, que no es los viernes. Sí, es los viernes, pero ¿qué cree que quedamos de hacer? Una Mesa del Más Allá especial, extraordinaria. Es que estamos en el más allá, Julio. Estamos en el más allá, así es. En este momento ya estamos en el más allá, no en el más acá. Vamos a tener que cambiarle de nombre, ponerle la mesa del más acá. Del más acá o la del pluscuamperfecto más allá. Ya veremos cómo le ponemos, pero tendremos hoy, a partir de las 9 de la noche que tendremos nuestra videocharla astillada, vamos a tener a Horacio Franco, a Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón para analizar con el estilo, usted lo sabe, inteligente, crítico, chispeante, todo lo que se refiere a estas elecciones en una mesa del más acá, del más allá, ya iremos viendo. Pero en fin, pues eso es lo que tenemos. ¿Con quién me quedé? Que ya se me fue el avión. ¿Quién sigue? Contigo, sí, Marta Olivia. Adelante, por favor. Sí, veía yo en redes sociales, en X sobre todo, que se va haciendo popular un hashtag ahí que se llama Alito y Marco. Y ahí de todo tipo de comentarios y demás. Y esto me hizo recordar a esta declaración de Gustavo Madero, expresidente del Partido Acción Nacional, quien dijo en una entrevista que Xóchitl iba a perder y que Alito y Marco solo la pusieron para poder obtener sus escaños en el Congreso para ellos y sus amigos. Y lo recordé porque las caras que hicieron ellos ayer cuando aparecen, pues es de triunfo total. Ya después, pues estaban más serios, pero pues su corazoncito estaba como ese meme donde va cambiando la cara cuando no lo ve uno, ¿no? Es decir, ellos tienen por seguro para qué llegaron, cómo llegaron, y quiero ser, y ahora lo digo también con este tema de, están pensando recurrir a la vía legal para anular parte de las casillas, parte de algunas irregularidades de las que señalan. Me parece que están en su derecho, que esto se debe de hacer si tienen las pruebas constantes, pero también los mexicanos, los que acudimos a votar, creo que requerimos de una oposición fuerte, una oposición propositiva, una oposición que acepte cuando no gana y sobre todo que acepte, sobre todo en el sentido de cuando la diferencia es tan grande y se les olvida que muchos argumentos de los que utilizan eran los que estaban cuando ellos estaban en el poder, es decir, y que se siguen negando a ver el fenómeno López Obrador y se niegan a ver todos esos apoyos sociales, pero también la mejora, por ejemplo, en los salarios, no solo en la frontera, en los 43 municipios de la frontera que dividen a México y Estados Unidos, sino el salario mínimo, cómo se fue, entre otras muchas reformas y apoyos que hay ahí.
que hizo el gobierno de López Obrador es no ver lo que está pasando, y creo que sí, o sea, tienen su derecho, pero con un margen tan amplio, me parece que es imposible que se pueda revertir. No hay lugar a dudas de lo que pasó ayer. Todavía a mí me preguntaban, oye, ¿cuál es tu pronóstico? Y yo decía, con 10, 15 puntos que se separen de la diferencia, ya, o sea, es irrebatible. Recordemos que ellos estaban hablando de con el 20% se puede impugnar una elección, pero me parece que no hay forma si lo vemos en el conteo de las casillas, las secciones electorales y demás. Pero bueno, vamos a estar ahí. Uno es, creo que deberían de estar pensando en cómo elaborar un proyecto real de oposición en México a partir de ya. Lo que no hicieron cuando el triunfo de López Obrador hasta ahora y que se notó claramente en las campañas, creo que es el momento de hacerlo. Pero bueno, siempre es más fácil echarle la culpa al de enfrente. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, el punto que quieras abordar, déjame nada más insistir ante nuestra audiencia de lo que está publicado incluso en el portal nuestro de julioastillero.com, que es una nota de la Organización Editorial Mexicana, en el sentido de que se confirma la impugnación que va a presentar Xóchitl Gálvez a nombre de la coalición. Dice la nota de OM Informex, es oficial, Xóchitl Gálvez anuncia que coalición opositora impugnará elecciones. Ya lo platicamos al inicio del programa, pero no está de más recordar que ha anunciado esa impugnación la candidata, bueno, ya saliente, ya dejando esa condición, de Xóchitl Gálvez, pero Salvador, conductas muy zigzagueantes y muy extrañas, primero de no reconocer, de decir que nos están ocultando los votos y que vamos a pelear, y luego aceptar y decir ya hablar con Claudia Sheinbaum y decir que se reconoce la derrota, y ahora que sí se va a impugnar, y digo, bueno, simbólicamente se puede hacer, quién sabe para qué, cuál será el propósito de este nuevo zigzagueo de Xóchitl Gálvez. En fin, Salvador, lo que quieras abordar, por favor. Sí, efectivamente se ve ahí, lo comentaba Marta Olivia al principio, esa falta de asesoría inteligente cerca de Xóchitl Gálvez, ¿no? Es decir, primero sale y se declaran ganadores sin dar datos, ella, Xóchitl y Taboada, y después salen y aceptan los resultados. Lo que parece ser es que estaban justamente reuniendo los materiales para impugnar, pero ante la distancia tan grande, en el caso de la elección presidencial, pues 30 puntos, y en la otra más de 10 puntos, pues necesitaban encontrar algunos motivos, cerca de 5 puntos de diferencia para poder impugnar el caso de la Ciudad de México, pero no fue así y tuvieron que reconocer. Ahora bien, pues cómo es posible que no tuvieran encuestas de salida eficientes para esa hora ya saber qué es lo que venía, y me parece que en broma decíamos algunos colegas anoche, pues es que si confían en Massive Caller y en México Elige, que los tuvieron arriba, sí, probablemente les hicieron sus encuestas de salida, ¿no? Y pues tuvieron una lectura, un cálculo muy, muy malo. Y bueno, cerraría diciendo que también una de las zarandeadas de esta elección que dio muchos zarandazos, sería el grupo de Nuevo León de MC, ¿no? Es decir, el grupo de Samuel García, Mariana Rodríguez, Luis Donaldo Colosio Riojas. Pues Mariana no alcanza la alcaldía de Monterrey, y Luis Donaldo Colosio hasta hace ratillo iba en segundo lugar. Claro que igual que en el caso de Lili Telles, entraría por el principio de primera minoría o incluso plurinominal, pero bueno, entraría al Congreso bajo esa lógica, pero sí castigaron en la zona de Nuevo León, en Monterrey también, en la zona de Monterrey, a Mariana Rodríguez y a Luis Donaldo Colosio, y pues es el grupo de Samuel García, a diferencia de Álvarez Maínez y de Salomón Chertorivsky, que les fue bien, de acuerdo a las expectativas, uno con poco más de 10% en la nacional y el otro con alrededor de 7% en la Ciudad de México.
Bien, Salvador, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 55 minutos, así es que nos quedan 2 minutitos cada cual para un postrecito y cerrar esta mesa de periodismo. Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Bueno, ya Marta Olivia habló de los impresentables que llegan, pero yo diría, hay cuando menos 2 o 3 impresentables en el gobierno de López Obrador. Uno al que nos hemos referido muchísimas veces, Gers Manero. Otro súper impresentable, Salinas Pliego, que sigue sin pagar su dinero. Y yo quisiera decir, Julio, que yo averigüé el asesinato de Manuel Buendía y solamente nos entrevistamos, entre comillas, una vez con Manuel Bartlett, porque hicimos una marcha de Zarco a la Secretaría de Gobernación. Yo me subí en una reja y nos recibió Manuel Bartlett 2 minutos. ¿Qué quieren? Venimos porque no se averigua el asesinato de Manuel Buendía. ¿Y sabes qué dijo Bartlett? Tomo nota, hasta luego, adiós. Ese es Manuel Bartlett, no es un hombre demócrata, aunque esté en la Comisión Federal de Electricidad ahora. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Marta Olivia, por favor, postrecito. Sí, en el postrecito de este día, quiero decirles que siguen las altas temperaturas acá en el norte del país y Tamaulipas reporta 14 fallecimientos por golpes de calor. Así que, pues, llamar a todos. Estoy todavía en la Ciudad de México y la verdad que sí se siente el calorcito, no como el de allá, que estamos a 45, con sensación de hasta 48, 49 grados, pero sí se siente, así que a hidratarse, a cuidar mucho el agua, por favor, y sobre todo a ponerse, a seguir las indicaciones del sector salud, sobre todo con menores de edad y con mayores, personas adultas mayores. Así que yo cerraría con eso, a cuidarnos, porque este va a ser el año más cálido de todo, pues, de los últimos 100 años, dice. Híjole, pues a cuidarnos de verdad. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, pues solo subrayar el entusiasmo que hubo en la elección, aunque en las primeras lecturas algunos pensamos que iba a haber una votación nacional más copiosa, fue finalmente de poco más de 60%, pero en la Ciudad de México casi 70% de personas salieron a votar y el tema de el entusiasmo que generó que fuera a ser la primera mujer presidenta que se suma ahora a una gran cantidad de cargos que hay ya en el poder político en México. Tenemos presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente en el INE, presidente en el Tribunal Electoral, en el Banco de México. Se suman más gobernadoras mujeres con el triunfo de Guanajuato, de Veracruz, en otros casos como en la Ciudad de México se refrenda una mujer ganadora en las urnas para la Ciudad de México, y entonces, bueno, pues ahí hubo un ánimo muy importante. En redes sociales vimos que la gente ponía presidenta con mucho orgullo, lo asociaba a cuestiones positivas, y esa noción fue avanzando durante el día con un ánimo muy, muy festivo. Todos aquellos que presagiaban elección de Estado, fraude, violencia, erosión democrática, es decir, son discusiones que no estuvieron en las redes sociales de manera dominante. En cambio sí hubo un ánimo muy, muy festivo durante toda la jornada electoral, Julio. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Terminamos nuestra mesa de periodismo sanos y salvos a pesar de todo lo que sucede y todo lo que... Julio, porque tus ojeras ya se ven. Ya. Bueno, pues vamos a tratar de descansar un rato, y por lo pronto, muchas gracias a los tres. Gracias, Jorge. Gracias, Marta Olivia. Gracias, Salvador. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego.